Bueno, hola, bienvenidos a este taller o cápsula de conocimiento, como lo quieran ver. Como ven, en el título se llama Política 101 y tiene como tres aspectos principales que vamos a revisar. Primero sobre el aspecto político, segundo sobre el comportamiento electoral y tercero casos de estudio, pero bueno, más que casos de estudio es ver un poco sobre las democracias y regímenes autoritarios que hay en el mundo actualmente y cuáles son las características que podemos ver de cada uno de ellos. Déjenme pasar aquí. Ok, este es el contenido. Les voy a ser sincera, es bastante básico, pero por algo se llama Política 101. La idea es darles los conceptos y darles la información, sobre todo a nivel de caracterizaciones. Yo creo que por lo menos en la parte del, cuando veamos el comportamiento electoral, sí van a poder sacar varios mecanismos, pero el taller está básicamente contemplado para ayudarlos en la parte de no solo a la hora de caracterizaciones dentro del caso, sino que cuando se enfrenten a emociones sobre política, pues entiendan en qué contexto se encuentran. Ok, hablemos primero del espectro político. Lo que es importante que sepan es que los espectros políticos o el espectro político está compuesto básicamente por ideologías políticas. Las ideologías son básicamente como conjuntos de creencias e ideas que buscan conformar un discurso centrado en la política. Tienen ciertas características que obviamente dependiendo de cómo esté conformada, cuáles son las creencias que conforman ese conjunto irán variando, pero las principales son que por lo menos llaman a la movilización de las personas, que pueden ser replicadas en aplicación de políticas y ese tipo de cosas. Es decir, no cualquier ideología puede ser considerada una ideología política, pero cuando cumple características que aplican a específicamente casos como situaciones electorales, como partidos, como este tipo de dinámicas, es lo que podemos considerar como una ideología. El espectro político a grandes rasgos está compuesto un poco como el esquema que vemos en la presentación. Sé que, o sea, ya la mayoría debe conocer un poco de cómo es la izquierda, cómo es la derecha, ahorita vamos a ver las características de cada uno, pero se creía hasta hace muy poco que todas las ideologías se centran o se ubican en alguna parte de este plano, ¿ok? Como ven, el plano obviamente tiene cuatro ejes, ni siquiera se llaman ejes, no sé de matemáticas, lo siento, no sé de planos cartesianos, pero sí se llaman ejes, gracias, Barbie. Ok, tiene cuatro ejes y evidentemente la ubicación en la que se encuentre pues definirá qué características tiene, si es más de derecha o si es más autoritario, ahí obviamente variará según el que se encuentre, pero en este taller vamos a ver que no todos tienen por qué centrarse en algún punto del eje, por lo menos no en la política actual. O sea, realmente en la política moderna podemos ver cómo ya el mundo no es izquierda o derecha, sino que de cierta manera la globalización ha pujado para que se den como otro tipo de ideologías o escenarios en el espectro político. ¿Ok? ¿Cuáles son los extremos entonces del espectro? Tenemos la izquierda, que está generalmente asociada con la defensa constante, por ejemplo, de derechos sociales, sobre todo creen, y yo siento que la característica principal que tiene es el tema de la redistribución de la riqueza, porque desde sus inicios la izquierda ha buscado luchar contra las brechas sociales y las clases sociales. Para la perspectiva izquierdista, las clases sociales no deberían existir, no deberían haber ricos y pobres, todos deberíamos tener la misma cantidad de cosas y cosas en general como oportunidades, como dinero, como bienes. Esto es importante porque de ahí nace que en la actualidad hayan tomado ciertas conductas que busquen promover, por ejemplo, los derechos y que se hayan aliado con ciertos movimientos. Porque bajo su perspectiva inicial de todos somos iguales, lo ven desde una perspectiva no solo económica, sino incluso desde un punto social. Y bueno, ahí en la presentación tienen algunos ejemplos de qué políticas suelen defender, que precisamente buscan que el Estado pueda regular todo, por así decirlo, o administrar todo en pro de que sea el Estado quien decide o quien se asegura de que todos tengan como las mismas cosas o igual cantidad de cosas, ¿no? La izquierda cree que la empresa privada se encarga solo de llenarse el bolsillo de dinero y por eso no deben existir, sino que todo debe estar en manos del Estado para que el Estado se asegure de que todas las personas son iguales. La derecha, al ser un extremo, es probablemente todo lo contrario.
A nivel económico, sí está mucho más centrada, evidentemente, en el desarrollo económico extremo, busca la producción constante y probablemente masiva, porque la producción te deja vender de forma masiva y si vendes de forma masiva tienes ingresos de forma masiva. A nivel un poco más social, suele estar relacionada un poco con la parte un poco más conservadora, pero no es simplemente porque las personas o la ideología de derecha sea como, ay, queremos ser conservadores y ya. No, porque la derecha se caracteriza por su necesidad de mantener la identidad nacional y tradicional. Desde esa perspectiva, evidentemente manteniendo como identidades un poco más tradicionales, pues obviamente como que los empuja un poco a todo este tema de ser un poco más conservadores. Y con respecto a la identidad y seguridad nacional, creo que por eso es que vemos mucho como, como algunos, digamos, como entes de extrema derecha rechazan, por ejemplo, los movimientos migratorios, rechazan, por ejemplo, como ideas un poco más interraciales, porque lo ven como un atentado a su identidad y su seguridad nacional, pero todo esto parte precisamente de su ideología. ¿Ok? Importante, si tienen dudas en algún momento, pueden levantar la mano, yo voy a estar pendiente. Ahora, ¿cuáles son? Ajá, sí, eso. Sí, sí. Me preguntas, o sea, levantas la mano y me dices en cualquier momento, no tengan pena de interrumpir. Ajá, ahora, ¿cuáles son las ideologías intermedias, otras dimensiones y por qué, por lo menos un poco desde mi perspectiva y lo que investigué para el taller, siento que ya la vida no es tan izquierda y derecha? Porque tenemos un montón de dimensiones que son como las que ven un poco ahí, si alguna les llama la atención pueden leerla, pero son un montón de dimensiones que demuestran que no todo tiene que ser, o sea, o de un lado o del otro, sino que está por lo menos el centrismo, que busca tomar como lo mejor de ambos mundos y llegar a un punto medio que consideran bajo su perspectiva que es lo que se apega más a lo que quieren las personas y que puede ser más adaptable a lo que quieren las personas, pero también hay cosas como, por ejemplo, ahorita hay, todavía no es considerado 100% una ideología política, pero se llama ecologismo, que es como esta idea de que los bienes del Estado deben estar centrados a la preservación natural y del mundo. Obviamente esto es algo que surge desde que el calentamiento global parece ser un problema importante para las personas en general y que haya agarrado bastante relevancia a nivel, por lo menos, el movimiento ambientalista, pero bueno, no es considerado todavía como una ideología política porque no cumple todas las características que hablábamos al principio. Sin embargo, es bueno que sepan que eso, ya la vida no es como una u otra, sino que nos podemos encontrar un montón de puntos en el medio, un montón de puntos alrededor o un montón de cosas que sencillamente no entran como en esas características, pero que tienen cierta plataforma o conjunto de creencias que igual puede ser replicado en comportamientos políticos. Ahora, hay una parte importante que, bueno, que me parece importante, que es que entendamos un poco la evolución ideológica. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos mucho en conocer las características como una por una, pero no nos preguntamos realmente de dónde vienen estas ideologías, cómo han sido a lo largo de la historia y cómo ha sido el comportamiento de las personas ante precisamente como estos hitos históricos. Disclaimer. Estos días empecé a seguir un TikToker que te enseña a hacer como transiciones divertidas en Canva. Entonces, a partir de este slide, bueno, digo yo que son transiciones divertidas, pero bueno, van a ver como muchas cosas pasando porque tengo la necesidad de que mi adicción a TikTok se transmita en las cosas que hago. Ok, ¿cómo empezó todo el tema de la ideología política? ¿Cómo empezó el comportamiento político? Empieza un poco en la antigüedad, en el siglo 8, creo que eso es 8, no sé leer números romanos. ¿Qué pasa? En ese momento, obviamente, no había todavía como una percepción o construcción del Estado o gobierno como la entendemos ahorita realmente, pero sí habían como algunas ideas iniciales de lo que conocemos ahorita como democracia, porque había un líder de cada grupo, bueno, sí, de cada grupo de personas que tomaba ciertas decisiones, o sea, muchas decisiones se llevaban a votaciones. eh, Fíjense cómo, por lo menos ahí hay un punto de cómo se exploraban diferentes ideas con respecto a qué era el gobierno y qué era la justicia, y a pesar de que no se llamaban así en ese momento, sí por aquí ya había como un indicio de que se necesitaba que alguien gobernara. Es decir, ya no era como ese comportamiento un poco más primitivo de
bueno, yo me mando solo o nos mandamos entre todos o lo que sea, sino que ya había como un pequeño indicio de que alguien tenía que tomar las decisiones y estaba muy claro en ese momento que la persona que tomara las decisiones tenía que ser una persona que fuera elegida por las personas que como dependían de esas decisiones, o por lo menos en ese momento esa es la forma en la que estaba percibida esa idea como bastante básica de la democracia. ¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media, obviamente por diferentes cambios a lo largo de la historia, ya el sistema que se instaura es un poco más monárquico. O sea, el sistema monárquico es, por lo menos, no todos los sistemas monárquicos tienen que ver con reinas y reyes, pero en ese momento era un poco así. Era como las familias que agarraron más poder en ese tiempo, incluso las familias que en muchos países decían que tenían el llamado de Dios. Ya en este momento se estaba instalando un poco más la idea de la iglesia. Entonces eran quienes podían reinar, eran quienes podían tomar las decisiones y ya no importaba realmente si las personas estaban de acuerdo o no, si las personas votaban o no, sino que el pase del poder era completamente familiar y por lo menos en ese momento ya funcionaba como funciona ahorita en la mayoría de los casos, que por lo menos va para el hijo mayor. Algo importante aquí es que esto obviamente generó una ruptura en la percepción que tenían muchas personas porque pasaron de un pequeño indicio de democracia y de, ay, nuestra opinión no importa, a cierta imposición con respecto a quiénes deben gobernarlos y cómo deben gobernarlos, y había muy, muy pocos espacios realmente para tomar como en cuenta la opinión de la población. Ahora, ¿qué pasa en esta época? Tenemos el Renacimiento, que básicamente es cuando ya habían de cierta manera grupos de personas que querían romper con este sistema como impuesto a nivel monárquico, ¿verdad? Ya vemos como había más cosas, en muchos países empezaron a dar revoluciones que buscaban obviamente enfrentarse a las coronas, porque ya se daban cuenta como que sí era importante para las decisiones que se tomaban que las personas pudieran participar. Pero ¿dónde nace este deseo de participar? Este deseo de participar nace de la idea de que una sola persona no puede realmente representarlas a todas, porque más o menos por esta época se empiezan a dar algunos movimientos migratorios muy leves, pero ya era una época en la que era común que distintas comunidades pudieran ir de un país a otro. ¿Qué significaba esto? Que ya la persona que está en el poder no necesariamente me representa o representa a las nuevas generaciones, porque todas pueden ser distintas. Bajo esa idea, las personas sentían que las decisiones tomadas no eran las mejores, sobre todo porque el índice de pobreza en esta época era absurdamente alto, no había una definición real de clases sociales, era o mucho dinero o nada de dinero, por lo menos no es como funciona ahorita, que hay por lo menos clases medias, y eso sí generó en muchos grupos de personas esta necesidad de romper un poco con esa brecha y demostrar que querían tomar ciertas decisiones. Y así es como llevamos a el siglo XIX, donde nace nuestro querido socialismo y comunismo y nacen un montón de otras ideologías. Ya para este momento, muchísimos países habían logrado romper con el sistema monárquico, pero incluso ahorita hay países que todavía lo tienen, pero la forma en la que rompen con el sistema es que lograron que se descentralizara el poder, es decir, ya el poder no estaba solo como en la corona, sino que ya habían como diferentes oficinas que podían tomar decisiones, y esas oficinas en su mayoría sí representaban o se sentía que representaban a la población, y por eso es que empiezan a nacer ideologías políticas, porque ahora ya no era una sola persona o un solo conjunto de personas tomando decisiones, sino que era necesario de cierta manera que hubiese como una guía a nivel ideológico, y obviamente se crean por diferentes grupos de personas que se dieron cuenta que pensaban igual, se dieron cuenta que tenían ideas parecidas y decidieron unirse para de cierta manera compartir como esas ideas y poder plasmarlas. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XX? Que es un poco lo que conocemos ahorita. Lo que sí pasa y es importante en este hito precisamente es el hecho de cómo nacen ciertos movimientos sociales a partir de lo que estaba pasando en este momento o a partir de las cosas que pasaron en el siglo XX.
El siglo XX pasaron un montón de cosas alrededor del mundo, un montón de guerras, un montón de conflictos, un montón de movimientos, y fíjense que ahí dice descolonización, porque aunque no lo creamos, hay muchísimos países alrededor del mundo que hasta hace 100 años no eran independientes y que se independizaron en ese proceso. Eso es particularmente importante porque eso lo que hizo fue marcar de cierta manera el inicio de lo que conocemos ahorita como movimientos sociales, lo que en ese momento eran simplemente un grupo de personas que estaban luchando por su derecho de su identidad nacional y de ser independientes, se convirtió en referente para muchos grupos de personas que querían también luchar por sus identidades. Por eso es que nace el movimiento feminista, por eso es que nace el movimiento que apoya a la comunidad LGBT y un montón de otros movimientos que parten de esa idea de un grupo de personas que buscan defender aquello que creen y aquello que son. Y eso nos lleva al siglo XXI, donde yo siento que, y fíjense que ahí está lo del ecologicismo, pero yo creo que lo más importante del siglo XXI es el aspecto de la globalización. ¿Por qué? Y esto es algo que es particularmente importante en debate y por eso me voy a detener. Porque el mundo, por suerte, ya no funciona como funcionaban todos estos aspectos. Es decir, la razón por la que se tardaban tanto tiempo antes en romper con ideas y con cosas que no les gustaban es porque desde su perspectiva individual eran pocas personas quienes querían romper con esto. Es decir, si yo no tengo contacto con lo que está pasando en el otro lado del mundo, yo no tengo forma de saber que hay gente que piensa como yo, no tengo forma de, por ejemplo, buscar marcos de referencia, no tengo formas de armar comunidades, no tengo formas de buscar ayuda y entre más somos, pues más podemos romper con lo que no nos gusta. Y la globalización lo que hizo fue literalmente armar puentes de comunicación y de información para que las personas tuvieran más herramientas para tomar ciertas decisiones. Y eso es importante porque precisamente a veces en los debates ignoramos muchísimo que tenemos esta herramienta. Por ejemplo, o sea, no se me ocurre un debate ahorita, pero sí sé que o he escuchado muchas veces, sobre todo en debatientes novatas, que dicen cosas como, no, es que si las personas no tienen acceso a esa información, entonces no van a tomar esa decisión. Estamos en una época en la que la persona promedio tiene acceso a cualquier tipo de información, sobre todo porque ya no tenemos, por ejemplo, los motores de búsqueda tradicionales que solían estar limitados por los países, sino que ahora tenemos un montón de inteligencias artificiales que, hasta donde sé, y creo que son muy pocos los países donde no, pero se pueden usar en cualquier país. Incluso hay inteligencias artificiales que han sido bloqueadas por gobiernos que han encontrado formas de tener servidores funcionales en esos países. Eso significa, y lo que permite la globalización entonces, es que esa comunicación y esa información brinde de alguna manera agencia a las personas de tomar ciertas decisiones, no solo, digamos, como un nivel personal, sino que sobre todo un aspecto político. Por ejemplo, es súper valioso cuando vemos noticias de cómo hay protestas en X país sobre X problema político, como que, por ejemplo, otros países puedan ver situaciones políticas de otros países y no solo entender el conflicto, sino entender de dónde viene y, por ejemplo, poder evitarlo en un futuro. Y a lo que vamos a ver en la parte del comportamiento electoral, pero que aprovecho de mencionar aquí, es que la clave para mí, por lo menos el comportamiento político actualmente, es ese acceso a información que tienen las personas y qué pueden hacer entonces con esa información. Y bueno, nada, no sabemos qué nos depara el futuro realmente. Es bastante impredecible. Yo traté de investigar como, ay, cuáles son las predicciones y tal. Y no hay nadie que se atreva a hacer una predicción. Precisamente porque el mundo está cambiando constantemente, porque están pasando demasiadas cosas. Hay grupos de personas que creen que no llegamos ni a dentro de 50 años, así que ni se preocupan por pensar qué va a pasar en la política. Pero lo que es importante es que sepan que siempre que haya un conjunto de personas con una idea en común, eso puede volverse algo importante. Entonces, no ignoremos o no minimicemos el poder que tiene un grupo de personas con una idea o con una percepción, porque hace mucho tiempo la democracia era un chiste y ahora estamos aquí. Hace mucho tiempo se creía que los gobiernos siempre iban a ser buenos y honestos y ahora estamos aquí. Hace mucho tiempo se creía que el mundo era eterno y que el ser humano nunca podría destruirlo y ahora estamos aquí. Entonces, realmente la perspectiva futura
y sobre todo cuando estamos debatiendo sobre qué va a pasar ahorita y qué va a pasar en un largo plazo, es importante tomar en cuenta como la cantidad de dimensiones y matices que tienen ciertas cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Maravilloso. Ok. Hablemos entonces un poquito de las teorías del comportamiento electoral. Yo busqué 5 principalmente y luego vamos a ver obviamente cómo se pueden relacionar y cómo identificar a qué teoría me estoy refiriendo. La primera teoría, que es la que debería ser generalizada y lastimosamente no lo es la teoría de la elección racional, en que las votantes son personas racionales que buscan maximizar su utilidad o beneficio al elegir un candidato o partido. Básicamente el proceso de decisión conlleva una cantidad de pasos en las que se identifican preferencias individuales, preferencias grupales, beneficios objetivos, la evaluación de las alternativas y se hace, como dice ahí, un cálculo de utilidad. Es decir, la perspectiva es qué tan útil es realmente este candidato o qué tan útil puede ser realmente esta propuesta o este candidato durante un periodo en el poder, no digamos presidencial, pero digamos un periodo en el poder. Y luego la elección se hace bajo la consideración de todos esos factores. Les voy a ser honesta, son muy pocos los países donde se percibe esto en una mayoría. Es decir, como nunca podemos generalizar, probablemente hay 3 personas en algún lugar del mundo que usan su derecho al voto de forma racional, pero no hay ningún país en el que las encuestas al menos hayan arrojado resultados de que realmente las personas en su mayoría o que el comportamiento electoral en su mayoría tienda a ser racional. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a pesar de que somos seres con la capacidad de racionalizar, también somos seres absurdamente emocionales y eso a veces dificulta la capacidad racional de las personas. Ahí tienen un mecanismo que podemos usar en cualquier cosa. Entonces, bueno, a pesar de que esto obviamente es como el ideal, no es algo que realmente podamos decir que aplica en la mayoría de los casos. Ahora, teoría del voto ideológico. Esto básicamente lo que dice es que los votantes votan en función de sus creencias y valores ideológicos, ya sea, y puede ser a nivel de ideología política o ideología en general. Por ejemplo, recuerdo que aquí en Venezuela, no sé si todavía existe, pero sé que existía un partido político cristiano, creo que era, y recuerdo que en ese momento había muchas encuestas que hablaban de cómo personas que nunca habían estado interesadas en la política o tenían muchos años, si sigue existiendo, que tenían muchos años sin interesarse en la política, decidieron ir a votar solo porque, bueno, eran cristianos y creían que era una forma de mostrar su devoción a Dios. Como hay personas que, alejándonos un poco de la religión, sencillamente tienen cierta... No, no es Copey, es otro. Después busco el nombre y se los paso. Ajá. Hay personas que tienen cierta ideología y sencillamente destinan su voto a quien represente mejor esa ideología. Y eso es importante porque fíjense cómo esto ha ayudado a diferentes partidos, no solo ayuda a diferentes partidos a crecer, sino que históricamente en muchos países ha ayudado a muchísimos partidos a crecer. Porque eso, por ejemplo, población joven que capaz no confiaba o no creía tanto en la política, o personas que tenían muchos años vinculados a la política, se les cruza un partido o un candidato que representa algo en lo que ellos creen y usan esa creencia como, de cierta manera, vamos a decir, como un medidor de confianza. Como que, bueno, yo no confiaba, pero ahora como tenemos una idea parecida, pues yo confío en lo que creo porque confío en mí, entonces confío en ti porque creemos lo mismo. Esto creo que es algo que sí podemos ver en la mayoría de los casos, pero también se compone de diferentes cosas y yo creo que se compagina con otras teorías, pero lo particular del voto ideológico es que precisamente hay un énfasis demasiado más en la ideología que comparte el partido por sobre las propuestas o cualquier otra cosa, y la consistencia ideológica es importante porque precisamente no solo es que busquen coherencia entre sus creencias y su voto, sino que probablemente es algo que se sostiene a lo largo de los años. Hay muchos países donde es muy difícil, por ejemplo, para partidos más pequeños crecer porque las personas están tan arraigadas con su ideología que por años han votado por el mismo partido que representan lo que ellos creen. Y eso es algo particularmente importante de esta teoría, que es ese tema de la consistencia. Ahora,
El voto partidista. El voto partidista lo que dice es que la identificación con el partido es el factor más importante del comportamiento electoral. Es decir, no importa qué candidato se saque mi partido del bolsillo, yo voy a votar por él porque es parte de mi partido, es parte del partido al que yo creo. Esto es algo que pasa mucho, sobre todo en Estados Unidos, precisamente por el tema del bipartidismo tan fuerte que ellos tienen. Es muy común ver cómo hay personas que, y esto es lo que yo creo que se compagina un poco con la ideología, con la teoría de la ideología, que hay muchísimas personas que realmente no les importa quiénes están postulando, sencillamente confían en que como que su partido no les va a fallar. Pasaba en Venezuela también antes. Entonces es algo que sí podemos ver en varios escenarios. Y realmente sus características más particulares es que las personas son bastante leales a sus partidos, evidentemente, desarrollan un sentido de lealtad y pertenencia, y esto es importante, sobre todo con el tema de la pertenencia. Porque a veces cuando debatimos de cómo las personas votan, decimos, bueno, es que las personas se acostumbraron porque sus padres les enseñaron que este partido es bueno, entonces las personas votan por X partido porque sus padres les enseñaron que es bueno. No, es que va muchísimo más allá. El sentido de pertenencia significa que se vuelven parte de la identidad de las personas. La lealtad es una de las capacidades más complejas del ser humano, porque el ser humano no se la da a cualquiera. Y que una persona decida ser leal a este partido, que no importa lo que haga, yo sigo ahí porque sigo creyendo, es una demostración de una internalización ideológica fuerte. ¿Ok? No podemos decir que una persona que es leal a su partido no cree tanto en lo que dice el partido o capaz puede ser un poco más centrista. No, es muy probable, sobre todo partidos que se encuentran en los extremos del espectro, que una persona que sea sumamente leal, pues realmente crea en todo lo que ese partido representa. Y también lo del voto habitual, parecido a lo anterior, que es consistente, que es el mismo partido por el que yo he votado toda mi vida. Es muy, muy difícil que se vea realmente escenarios en los que las personas rompen su lealtad y deciden irse con otro partido. En la mayoría de los casos que por lo menos revisé, lo que termina pasando es que se van como con partidos iguales. Por ejemplo, cuando hay una ruptura dentro del mismo partido y se vuelve como dos partidos más chiquitos, las personas inevitablemente tienen que elegir por uno o por el otro, pero es muy, muy poco probable que una persona se vaya al otro extremo, que se vaya con el partido contrario, precisamente por lo que les explicaba de cómo ya está internalizada la ideología y la lealtad. Tenemos la teoría del voto retrospectivo, que es cuando los votantes evalúan el desempeño de los gobernantes anteriores o que siguen en el poder y votan en función de su satisfacción con la gestión o su insatisfacción con la gestión. Esto es algo que puede pasar, creo que es un poco como lo primero, no sé si es lo que pasa en la mayoría de los casos, es probable que haya 3 personas en algún lugar del mundo que vota de esta manera, pero básicamente es eso, cuando las personas se basan en el desempeño de otros candidatos del pasado, presidentes, alcaldes, gobernadores, en cualquier posición, y bajo eso deciden si confiar o no en lo que les proponen, por ejemplo, a nivel de propuestas o la persona que se esté postulando para el cargo. Y sus características son que evalúan el desempeño precisamente y que perciben el voto como un castigo o una recompensa. Esto es importante porque en las teorías que vimos antes, el voto era percibido como una forma de retribución a aquello en lo que creo o como una forma de confirmar aquello en lo que creo. Si yo tengo una ideología, si yo tengo lealtad hacia un partido, yo voto, les entrego mi voto para confirmar y para reafirmar mi posición. Aquí el voto es percibido como un castigo o una recompensa. Si tú fuiste buen candidato y si fuiste buen presidente y me convenciste y yo viví bien en tu mandato, pues toma la recompensa de haberlo hecho bien, te entrego mi voto de nuevo. O fuiste terrible, es un castigo. Y aquí lo importante de esto es que aquí las personas no tienden a guardarse su voto, sino que como lo perciben como un castigo, lo que hacen es dárselo como al candidato completamente contrario u opositor. Tipo, si yo quiero castigar a A, voto por B.
así de sencillo, porque ya no lo estoy percibiendo como algo que yo puedo dar o no, sino que yo estoy condicionada a creer que mi voto tiene un valor bueno o malo para esa persona que yo quiero dañar, y esa es la función o ese es el análisis interno que yo voy a utilizar y que voy a hacer para decidir por quién votar. Y por último, tenemos la teoría del voto estratégico, que ojalá también fuera el de la mayoría de los casos. Los votantes pueden votar estratégicamente para evitar resultados no deseados. Este es parecido al racional, lo que pasa es que el racional es un poco más individual, por así decirlo. En el racional yo veo, por ejemplo, qué es lo mejor para mí, para mi comunidad, para mi grupo de personas cercanas, para mi trabajo, para mis intereses. El voto estratégico hace un estudio de dimensiones mayores, de cosas que capaz se salen de mi gama de intereses, pero que yo creo que pueden volver a afectar. Por lo menos el voto estratégico puede considerar un poco más como factores a nivel de, por lo menos, relaciones internacionales, de ciertas políticas. Fíjense cómo incluso el voto estratégico no busca solo como el beneficio racional, sino que busca el ganador, ¿verdad? Por lo que vemos aquí el cálculo estratégico. O sea, el voto estratégico lo que hace es plantearse es cuál es el que tiene mayor posibilidades de ganar según lo que suelen considerar las personas como importante o según cómo es el comportamiento de este grupo de personas y cómo yo creo que van a reaccionar o van a actuar ante como a esta propuesta o a este candidato, ¿ok? Y por lo menos es importante lo que dice ahí, porque dice que los votantes entonces pueden votar por un candidato menos preferido, pero que tiene más probabilidades de ganar para evitar que gane un candidato aún menos deseado. Como esto está enfocado en evitar resultados no deseados y no tanto en enfocarse en los resultados deseados, pues es como, mira, estratégicamente, si yo no quiero que gane A y B es sea, la opción menos peor y que tiene más probabilidades de ganar para que no gane A, pues yo voto por B. Esto es un análisis que obviamente no hacen muchas personas. O sea, creo que incluso si fuese así, esta estrategia está fuertemente influenciada por la ideología. Porque algo importante cuando analicemos el comportamiento electoral es que las personas siempre se mueven por su ideología, las personas siempre se mueven por lo que creen, porque lo que creemos no solo es lo que nos hace personas y lo que nos hace individuales, sino que lo que creemos está en todo, está en la forma en la que hablamos, en la forma en la que actuamos, las personas con las que nos juntamos. Y bajo esa idea es muy difícil que un ser humano tenga la capacidad de separar esa emocionalidad y separar esa irracionalidad de la parte un poco más racional. Entonces, no vean estas teorías como independientes o separados, sino que percíbanlas y entiéndanlas como un todo que puede coexistir dentro de la misma persona que no tiene ni la menor idea de por quién quiere votar. ¿Hay dudas hasta ahora? Ah, ¿cuál me van a comprar? Ok, esa es la siguiente diapositiva. Duro. ¿Cómo sé qué teoría aplica? Si yo estoy tratando de explicar un comportamiento electoral bajo cierta medida, por lo menos una vez nosotros tuvimos un debate sobre, literalmente sobre populismo, pues, tipo, era como si era mejor usar un discurso emocional por sobre un discurso racional, me acuerdo clarito. Obviamente esto depende de la forma en la que esté construido el argumento, pero yo creo que la forma de saber qué teoría aplica y qué teoría es importante que yo caracterice es primero entender en qué contexto se está dando el debate. O sea, de qué país estoy hablando yo, qué sé yo de ese país y cómo suele ser históricamente ese país. Por lo menos lo que pasa ahorita con Estados Unidos, y hago con todo énfasis porque probablemente van a haber muchas nociones sobre las elecciones de Estados Unidos, es que para estas elecciones particularmente sucedieron cosas que no habían pasado nunca o que tenían muchos años sin pasar. ¿Por qué? Porque lo que les decía un poco antes, Estados Unidos es un país que se caracteriza porque su población es en su mayoría como que ya tiene como cierta lealtad partidista. O sea, la cantidad o como el porcentaje de masa gris, y masa gris entendemos como personas que no están como arraigadas a un partido, en Estados Unidos solía ser muy poca, porque las personas realmente
tenían como mucho tiempo creyendo en sus partidos. ¿Qué pasó este año? Que debido a la evaluación de desempeño del gobierno de Biden, debido a un montón de cosas que pasaron en el mundo, se empezaron a observar unos cambios tan radicales que incluso las encuestas y los medios se encontraban difícil de analizar, porque se veían poblaciones más jóvenes decidiendo votar por ideas un poco más conservadoras, porque no estaban contentos con lo que pasó con los demócratas, pero también habían encuestas que veían poblaciones un poco mayores creyendo en ideas más liberales. Entonces, es importante que para yo saber qué contexto y qué situaciones se están dando, yo sepa entonces de que, en dónde me posiciono. Ahora, yo me estoy posicionando en un debate abstracto que no tiene un país, yo quiero saber qué utilizo. Primero, yo creo que podrías lidiar, y por lo menos respondiendo a tu pregunta de cuál es más creíble o más fácil de construir dentro de un debate, yo creo que la ideológica. O sea, las que tienen que ver con la ideología, por lo mismo que les decía antes, porque al final las personas estamos hechas de nuestras creencias, las personas estamos hechas de nuestras ideologías. Yo creo que es más fácil probar cómo una persona o cómo un grupo de personas, según cómo se han visto influenciados por su entorno a lo largo de sus vidas, en el contexto en el que creyeron, han formado una determinada ideología que los empujaría a sentirse identificados con X tipo de discurso, X política pública, X propuesta, a por lo menos tratar de probar en un debate un poco más abstracto cuestiones del pasado. Si yo estoy debatiendo un país en específico, obviamente puedo hablar un poco de la evaluación del desempeño, de cómo las personas debido a su descontento son más propensas a hacer cambios y a cambiar la forma en la que votan, pero yo creo que en debates un poco más abstractos, y por lo menos lo que recuerdo que hicimos en ese debate, era un poco eso, era explicar cómo en un contexto donde hay tanta desconfianza a nivel político, cómo las personas podrían, por ejemplo, sentirse más identificadas con ese discurso un poco más emocional que les demostraba que X candidato estaba igual de preocupado por los problemas que ellos, a por lo menos un discurso un poco más racional que podía ser percibido como frío y distante hacia un grupo de personas que lo que querían era apoyo de su gobierno. Y eso es algo que podemos ver en muchas dimensiones. Creo que incluso desde el lado contrario, por lo menos si nos hubiese tocado ser oposición, creo que también era fácil hablar un poco de cómo las personas, precisamente bajo su creencia de desconfianza política, probablemente quieren a alguien que sea un poco más calculador y que dé mayor seguridad de resultados certeros por encima de un discurso un poco más emocional que puede ser confuso o que no puede ser claro con lo que quiere lograr. No sé si respondí la pregunta. Ahí se me por el chat, Guillermo. Sí, ok. Sí, ok, maravilloso. Pero yo creo que es eso, es un tema de siempre tomar en cuenta de cómo se construyen esas ideologías de las personas y por qué es que esas ideologías los mueven a tomar ciertas decisiones. Ahora, factores que influyen en el comportamiento electoral. Tenemos los factores individuales, evidentemente, que tienen que ver... dime, Anto. Sí, una pregunta, no sé si lo mencionaste, pero o sea, ¿no existe, por ejemplo, alguna tendencia por, por sistema de elección de votación por dependiendo del lado, por ejemplo, si eres de derecha o izquierda? O sea, si eres de izquierda, te vas más por este comportamiento, ¿o no? Mira, yo creo que eso también tiene que ver un poco con el tema ideológico, pero yo no generalizaría, por ejemplo, y creo que es un problema que tenemos a veces cuando estamos analizando este tipo de cosas, porque creo que tu pregunta viene bajo la idea de que a veces las personas de izquierda se dejan llevar como por discursos un poco más emocionales. Yo creo que no tiene que ver tanto con eso. Creo que tiene que ver un poco más con la costumbre que tienen este grupo de personas, porque la verdad es que la mayoría de los gobiernos de izquierda alrededor del mundo han tenido discursos emocionales, pero también ahorita hay una tendencia de la derecha, incluso de la extrema derecha, de compartir discursos emocionales para llegar a otras personas y llegar a otras comunidades y llegar a otras poblaciones. Entonces yo lo veo más como un tema de el contexto en el que se dan ciertas cosas y el contexto en el que se están dando esos discursos narrativos, más que por un tema ideológico político, sino un tema más de creencias individuales de las personas.
No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Factores que influyen en el comportamiento electoral. Factores individuales, obviamente. Características sociodemográficas, la ideología de las personas, la identificación partidista, las aptitudes y opiniones y las emociones. Los factores individuales son difíciles de caracterizar y de probar. Y esto puede ser bueno o malo dependiendo de lo que estemos buscando probar dentro de un debate. Yo soy fiel creyente de que hacer un caso basado en cambiar percepciones individuales es súper difícil y puede llegar a ser súper incertero. Porque lidiar con la cantidad de dimensiones que conforman a una persona más la cantidad de dimensiones que conforman a un grande grupo de personas es difícil probar que tú vas a lograr cambiar una cantidad de personas. Incluso si logras probar que vas a cambiar una, tienes que demostrar por qué una es suficiente como para generar el impacto que quieres. Yo creo que lo mejor a nivel de factores individuales y por lo menos a nivel de caracterización es explicar cómo ciertas características tienen tendencias a ciertas cosas. Por ejemplo, las características sociodemográficas, y es algo que pasa en algunos países, es que, por ejemplo, las personas más activas a nivel electoral son las personas de las ciudades, por ejemplo, las personas de zonas rurales no suelen tener tanto conocimiento político o son los más susceptibles al discurso del gobierno actual. O sea, al final creo que podrían explicar cómo en zonas rurales también hay como mayor susceptibilidad a la información que comparte el gobierno, porque bueno, suele haber como menos conexión, digo suele porque no es la mayoría, no todos los casos, pero pueden haber situaciones en las que no se da como la misma dinámica que suele darse en las ciudades, porque las ciudades pueden estar un poco, no más pobladas, pero no sé cómo explicar, como, o sea, como que conviven mayor cantidad de ideologías que dan espacio como mayores debates al respecto. Creo que al final lo que termina pasando, por ejemplo, en zonas rurales o zonas un poco capaz más como alejadas, suelen tener capaz ideologías parecidas dentro de las personas. Por lo menos en Venezuela pasa que hay diferentes pueblos que realmente es difícil que haya personas que piensen como muy distinto porque hay como, no sé, 15 casas en ese pueblo, entonces todos son como prácticamente familia y tal, ese tipo de cosas. No estoy diciendo que esto pasa en la mayoría de los casos y no estoy diciendo que todos los pueblos sean iguales, pero mi punto es que las características sociodemográficas sí te dan como demostraciones o pruebas de tendencias a ciertos comportamientos que pueden variar obviamente según el contexto y las ideologías y la identificación, ya la vimos antes. Factores contextuales: contexto político, contexto socioeconómico, contexto cultural, medios de comunicación y redes sociales. ¿Qué pasa con la parte de los contextos? La parte de los contextos es igual que las características sociodemográficas. Dependiendo de cómo sea el contexto, va a haber una tendencia a una cosa o a la otra. O sea, en el contexto político en el que se encuentran las personas, vamos a ver si hay mayor participación o menor participación, si hay más confianza o menos confianza. El contexto socioeconómico, evaluar dependiendo de la clase social cómo suele ser el comportamiento a la hora de votar, si es que hay una clase social que deja de votar o sigue votando o vota más una que la otra. El contexto cultural, porque por lo menos lo que les decía de cómo habían personas religiosas que votaron por el partido cristiano, hay muchos países donde los partidos se basan en religiones y el contexto cultural es importante para predecir o definir cómo se da ese comportamiento dependiendo de cómo las personas hayan crecido su percepción alrededor de esas ideas religiosas o culturales. Y con la parte de los medios de comunicación y las redes sociales voy a hacer una pausa, porque esto es importante por lo que les decía antes, de cómo la información es lo que básicamente permite a las personas tomar decisiones. ¿Qué pasa? Esto es algo que van a ver mucho en los debates y en un montón de debates, no solo de política. Nosotros buscamos, y el objetivo siempre es, el de la democracia siempre es que no solo que las personas tomen decisiones, sino que tomen decisiones informadas y que tomen decisiones que quieren tomar. Porque yo puedo tomar una decisión informada que igual está siendo obligada o influenciada por algo más, como puedo tomar una decisión que yo quiero tomar o creo que quiero tomar, pero realmente no tengo información suficiente para saber que esa es la mejor decisión para mí. Los medios de comunicación en este sentido juegan un papel clave.
porque obviamente en contextos y países donde los medios están sumamente limitados, son países donde incluso habiendo democracia, incluso habiendo votaciones, son países en los que realmente las personas están tomando las decisiones que creen que están tomando, como por el contrario, países donde los medios son libres, pues las personas suelen tener mayor acceso a información y suele haber mayor satisfacción a la hora de votar, no solo por el resultado, no solo por los beneficios, sino que las personas tienden a sentirse mejor cuando forman parte de una decisión. Hay un taller que yo di el año pasado de medios de comunicación y control narrativo. Si les interesa, se los puedo pasar. Sé que está grabado en el Drive. Y no solo porque lo di yo, pero yo siento que ese taller es muy bueno porque no solo me ha ayudado a mí a enfrentarme a muchas emociones, sino que creo que tiene información importante de cómo analizar a los medios en contextos políticos y cómo identificar realmente si estamos hablando de un contexto donde hay libertad o donde no hay libertad. ¿Ok? Y los otros dos factores que influyen tenemos obviamente los factores de campaña, quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas, cuáles son los temas, cuáles son las estrategias, cuáles son los discursos, por lo menos contextos donde capaz no hay como gran diversidad de propuestas, por así decirlo, pero hay como mucha publicidad. El comportamiento de las personas no va a ser igual a contextos donde hay muchas propuestas, pero hay cero información al respecto. O sea, analizar este tipo de cosas y entender como toda la cosmovisión de lo que pasa realmente por la cabeza de las personas y por la vida de las personas a la hora de tomar una decisión política es súper importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, contextos donde las personas que votan son solo personas que se interesan en la política y que por su propia cuenta buscan información política, a, por ejemplo, personas que trabajando, manejando al trabajo, se cruzan una valla de un candidato y les llama la atención y buscan. O sea, analizar cómo ese contexto y esas vidas que entienden las personas en periodos políticos es particularmente importante para definir con certeza o con mayor certeza cómo se están tomando esas decisiones y los otros factores que pueden afectar o que pueden influenciar son evidentemente la influencia social, la experiencia personal y la participación cívica. La influencia social porque si, por ejemplo, las personas no están interesadas en la política, no investigan, pero, ay, fulanito me dijo que vote por X, entonces yo voto por X, o mi mamá me dijo que vote por X y yo voto por X, un montón de cosas que pueden influenciar las decisiones de las personas. También algo que es difícil de controlar dentro del debate. Nunca pensemos que tenemos 100% de certeza para controlar el comportamiento electoral de las personas, porque la verdad es que hay un montón de cosas que no vamos a poder limpiar ni controlar nunca, que si demostramos cómo podemos convivir con ellas de la mejor manera, nos da cierta ventaja, ¿no? La experiencia personal, porque como ha sido con las políticas anteriormente, sí, obviamente las personas han tenido mayores niveles de insatisfacción, tienden a no votar o tienden a capaz a ser más críticos. No pensemos que siempre la gente deja de votar, sino que su comportamiento cambia, porque si mis primeras elecciones yo, bueno, investigué poquito y no fue bien el resultado, no voté bien por quién voté, pues la próxima vez o dejo de votar o investigo más y me informo mejor por quién votar. O sea, realmente eso es un factor que sí puede cambiar el comportamiento que tiene una persona en un contexto electoral. Y la participación cívica, porque se dice que las personas que son más activas un poco a nivel social tienden a ser más activas también a nivel político, por lo menos una persona que esté como altamente involucrada con proyectos sociales, con movimientos, con comunidades, es más propensa a tener mayor comportamiento político, a participar más en actividades del partido o a investigar más sobre los partidos. No es una generalización, pero suelen venir acompañados porque usualmente las personas que creen en movimientos y sí, como en movilizaciones en general a nivel social, tienden a encontrar ese link con la política y a través de ese link ven la relevancia que tiene su participación política. ¿Hay dudas hasta ahora? Ok, voy a asumir que no. Ok, ahora sí vamos a hablar un poco más de la parte de los casos de estudio. Como les decía, más que casos de estudio, vamos a ver ciertas características.
Esta parte me parece importante porque los va a ayudar a caracterizar no solo cómo se ven estas cosas, sino, por lo menos con estos países, saber cuál es la situación o el contexto de estos países. Primero hablemos un poco de las democracias consolidadas y cuáles son sus características. Podemos ver características como que hay un Estado de Derecho sólido, instituciones estables y transparentes, participación ciudadana activa, cultura política democrática y libertad de prensa y medios de comunicación. En general, las democracias consolidadas se caracterizan por ciertas estabilidades a nivel social, porque las personas suelen sentirse satisfechas. Si no se sienten satisfechas, saben que cuentan con los medios necesarios y legitimados para hacer ciertos cambios. Los procesos políticos suelen ser eficientes. Son contextos donde los movimientos sociales suelen tener cierta agencia política, precisamente porque son de fácil acceso, como las oficinas o herramientas que debería brindar el gobierno para que se den ciertos cambios. Y bueno, particularmente, y lo que me parece más importante, es la parte de la libertad de prensa y medios de comunicación, porque suelen ser contextos que están bien informados, donde las personas se interesan por informarse, para mantener la estabilidad que tanto adoran. Entre los países que pueden ser considerados como democracias consolidadas en la actualidad tenemos a Canadá, Alemania, a, no me acuerdo si esa es la bandera de Australia o Nueva Zelanda, pero están ambos países, Francia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Sí, esa es Nueva Zelanda, pero la del final es la de Australia. Están los dos países, eso es lo que yo sabía. Algo importante con esto, y si llegasen a encontrarse como en contexto de estos países, es que obviamente no todos funcionan igual. O sea, no todos los países funcionan de la misma manera en su sistema democrático, pero podemos decir que tienen estas características similares para mantener como eso, como esa estabilidad que quieren, pues que tienen, no sé. Democracias emergentes. ¿Qué pasa con las democracias emergentes y por qué no son consideradas democracias consolidadas? Las democracias emergentes se caracterizan por instituciones en desarrollo, participación ciudadana en aumento, cultura política en transición, libertad de prensa y medios de comunicación frágil y desafíos económicos y sociales. ¿Qué pasa con esto? Fíjense cómo cuando hablábamos de las democracias consolidadas, veíamos precisamente contextos donde ya el beneficio democrático era estable. Lo que pasa con las democracias emergentes es que si bien pueden tener algunas características, son cosas que todavía son sumamente susceptibles al cambio. No están consolidadas, lo que significa que un mínimo cambio de gobierno puede afectar esa instauración de ciertas instituciones, no están como tan consolidadas a nivel no tanto de cultura política, sino que fíjense como hay desafíos económicos y sociales, es decir, son países que se caracterizan por polarización social, y con polarización me refiero a que como que las personas tienen como ideas bastante separadas y que también pueden tener como diferentes desigualdades sociales que no están siendo atendidas por completo por el Estado. Y de nuevo, lo que a mí me parece más importante es que la libertad de prensa y medios de comunicación es frágil, y esto es básicamente lo que retrasa el proceso de consolidación. No sé si dice para consolidación, eso, consolidación. ¿Por qué? Porque como las personas no tienen información, y como hay algunas cosas que, gracias por aplaudirme, Barbie, y como hay algunas cosas que están siendo limitadas, no podría hablarse de una democracia en su plenitud, porque estamos hablando de contextos donde realmente las personas capaz están tomando decisiones, pero no son 100% informadas o no tienen toda la información que necesitarían para que su agencia esté en el auge. Entonces, bajo esa idea se consideran como emergentes, y tenemos países como Colombia, como Brasil, como Filipinas, Sudáfrica, México, India y no me acuerdo cuál era otro país. Pero básicamente son contextos donde sí se percibe, Polonia, no, reina, no es Polonia, se percibe cierta estabilidad, por así decirlo, en algunos factores, pero también hay factores en los que todavía puede ser un poco débil, y por eso no se da como, no se dice que hay precisamente como una consolidación de la democracia. Ok. ¿Qué pasa con los regímenes autoritarios? Que tienen un montón de características y que, sí, es Indonesia.
Gracias, Camila, si es Indonesia. Ok, tienes un montón de características y ya dependerá de ustedes ver cómo ven estas características en diferentes casos, porque por seguridad de todos los involucrados decidí no poner los países que actualmente tienen regímenes que son considerados autoritarios, pero cuando veamos las características y los ejemplos, creo que podrán asumir de qué países estamos hablando. Concentración del poder. El poder se concentra en una sola persona o grupo de personas. No hay una clara división de poderes, pero más allá que no hay una clara división de poderes, es que como se concentra en un único núcleo, las decisiones suelen representar los intereses o necesidades de ese único núcleo. Hay una falta de participación ciudadana, no se dan procesos electorales o incluso cuando se dan, las personas no van a votar. Entonces no se puede decir que hay una participación ciudadana. Represión a la oposición. En la mayoría de los países, si no es que en todos, siempre hay partidos opositores, porque siempre hay alguien que se opone a lo que está en el poder, sea bueno o malo, pero lo que pasa en los regímenes autoritarios es que las oposiciones son reprimidas. Cuando hablamos, por ejemplo, en las democracias de libertad de prensa y libertad de expresión, hablamos de que, bueno, no, si tú estás en contra del gobierno, tú lo dices y ya no hay problema. Los regímenes autoritarios evidentemente no permiten que esto pase y hay una represión narrativa como incluso a nivel físico en caso dado. Hay un culto a la personalidad, porque por lo menos podemos decir específicamente en las dictaduras, eh, se, se busca vender como a este líder supremo como lo máximo, por así decirlo. Entonces hay un culto como a la personalidad de este líder y que todos debemos ser así porque es un modelo ejemplar. Hay una falta de rendición de cuentas, realmente no les importa qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con el dinero de quién lo están haciendo, porque no le rinden cuentas a nadie, como el poder está concentrado en una sola persona, un solo grupo, este grupo puede hacer lo que le da la gana. Y la propaganda y el control de medios de comunicación es que literalmente los medios de comunicación están definidos por este grupo que está en el poder y no hay espacio para que haya como una convergencia de diferentes ideas o perspectivas. Y algunos ejemplos, tenemos las dictaduras militares, que es lo que pasaba un poco en Chile cuando estaba Pinochet, o Argentina hace algunos años, los regímenes comunistas, que por lo menos está Antonia. Tenemos ejemplos como la Unión Soviética cuando estaba Stalin, o China también hace algunos años. Las monarquías absolutas, que son países como Arabia Saudita o Brunei, que como que su diferencia particular es el tema de la centralización del poder, porque fíjense cómo hay otros países que a pesar de que tienen monarquías activas, tienen oficinas del gobierno que toman decisiones que por lo menos si tienen variaciones bajo elecciones y votaciones, pues las monarquías absolutas son simplemente la centralización del poder. Y los regímenes teocráticos, que son países como Irán o el Vaticano, y son básicamente contextos donde aquello en lo que está centralizado el poder es en la institución religiosa. ¿Ok? Por lo menos lo que pasa en el Vaticano, que si no lo sabían, es un país que mide lo mismo que Terrazas del Ávila, menos, creo, no, es menos, es mucho menos que Terrazas del Ávila realmente, que obviamente está regido bajo la institución religiosa. Entonces, se dice igual que obviamente hay una centralización del poder y que hay como ciertas limitaciones con respecto a ciertas cosas. ¿Hay dudas hasta ahora? Ok. En vista de que no, ahora viene la parte divertida porque es la parte en la que hablan ustedes y no la parte en la que hablo yo. Vamos a analizar esta moción. Obviamente lo ideal es que ustedes me hablen y si no me hablan me voy a ver forzada a elegir gente, así que no me hagan eso. Esta es la moción de la final del Presemude de PUCP del año pasado y dice lo siguiente, el info. Para fines de este debate existe un país controlado por una rueda que mantiene estable un gobierno dictatorial aislacionista, el cual tiene el control de los medios mediáticos y de producción. Esta dictadura ha estado en el poder los últimos 10 años, alcanzando bienestar para la mayoría de personas en términos económicos, de vivienda y salud. Existe la posibilidad única de que se rompa la rueda, la dictadura caiga y el sistema de transición hacia la democracia. La emoción es que esta casa apoya que se rompa la rueda. Pueden decirme cosas para gobierno, para OPPO, cómo la encuadrarían, qué casos sacarían, qué caracterizarían, lo que quieran. La idea es que utilicen la información que les di ahorita. Levanten la mano.
No todos al mismo tiempo. ¿Saben que es un chiste que hacen mucho mis profesores? Déjanos pensar, pero sí es un chiste de profesor. Ok, léanla y me avisan, pues. Barbie. Ajá, yo una cosa que veo para Oppo, tipo de acuerdo a lo que tú nos dijiste de los incentivos o lo que quieren de cierta manera los votantes, tipo qué es lo que ellos valoran o qué es lo que ellos ven más importante, de cierta manera en este gobierno, esta dictadura de la rueda, dice que hay bienestar para la mayoría en términos económicos, vivienda y salud. Entonces, como una de las razones para que no se rompa es que las personas, en su mayoría, como dicen ahí mismo, viven bien, tienen buenas condiciones para desarrollarse, trabajar y existir tranquilamente. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que además de lo que dice Barbie, tipo, se complementa con la idea de que como tienen los medios y información como tal, porque al final es una rueda que mantiene como que es una dictadura, es muy probable que, asumiendo que es una dictadura que es extremadamente buena, que las dictaduras no son buenas, pero bueno, una dictadura que es buena, pues en ese tipo de escenarios en específico es probable que las personas que nunca han tenido una cultura política realmente relevante puedan caer en condiciones mucho peores y la probabilidad de eso es muy alta porque nunca, o sea, asumiendo que tienen muchos años y todo eso, es muy probable que exista una ignorancia política relevante, pues. Entonces creo que eso es una razón para que no se rompa la rueda y es algo que se tendría que demostrar en debate. Ok. Guillermo. Ajá, yo veo más el otro lado, y es que, o sea, yo daría el hecho de que, coño, una rueda dictatorial tiene como cosas muy específicas, ¿verdad? Y nosotros, consistentemente como seres humanos, desarrollamos cosas nuevas. Es difícil probar que las dictaduras aisladas tienen mucha capacidad de adaptación como para sostener esas cosas. Me explico. O sea, probablemente una dictadura de ese estilo hubiera funcionado bien en España en el siglo XVIII, pero si les pones las necesidades a las que hemos evolucionado ahora, es muy difícil que funcione bien. Entonces, yo por eso en parte diría, coño, cuando no tienes la capacidad de cambio dentro de esa dictadura, porque tienes todo el control narrativo desde la rueda, marico, hay que romperla, pues, porque si no, no hay fiscalización, no hay capacidad de cambio, no hay diversidad de opiniones, es como un sistema unipartidista chino ideal, literal. Ok. Aisha. Bueno, en realidad, no sé si está bien. No se te escucha, reina. Ay, no. Ya. Si estás hablando, no estamos escuchando, Aisha. Ya. Reina, no se te escucha. Ella me escuchará a mí. Esa es la verdadera pregunta. Ok, mientras Aisha soluciona lo de su micrófono. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? De lo que han dicho, de lo que han pensado. Bueno, gobierno sí o sí también es una línea de principios, yo creo. O sea, una cuestión de también acceso y participación política que puede ser relevante para cualquier estado. Y creo que depende mucho como gobierno, por ejemplo, explicar por qué, o sea, creo que explicar por qué la dictadura es mala no es relevante para el debate porque todos lo saben y probablemente la gente juegue respecto a eso, pero si tú explicas directamente porque quizás a mediano plazo, tipo, incrementes una participación política que sea útil, porque al final, como que, no sé, tienes como unos efectos positivos, pues se hace, ¿no? Y al final, eso depende también explicar quizás cómo romper la rueda no necesariamente vaya a implicar tantos atrasos en ese país, pues. Ok, creo que Aisha volvió. Dios mío, me mata el micrófono de Aisha. No puedo. No, reina, no lo estás logrando, lo siento. Carlitos, dame jugo, mano, por favor. Guillermo, compórtate. Escúchame, quiero decir algo de Oppo ahora, por favor. Ok, ok. Háblanos mientras Aisha soluciona su problema. O sea, yo también daría una línea desde oposición del proceso. Me explico.
un país que tiene este tipo de sistemas tiene las personas adaptadas a él y a que sea un sistema unipartidista, que no tenga presencia de fiscalización y tal. Entonces, mi línea desde Oppo para bloquear lo que dije desde gobierno sería cuestionar la efectividad, cuestionando como las capacidades de las personas. O sea, es muy difícil garantizar que tú tengas un sistema que funcione bien en multipartidismo, que tengas buena fiscalización, que tengas buenos medios, que tengas suficientes características políticas formadas en las personas, cuando no están históricamente acostumbradas a eso. Yo lo usaría así también. Ok, Anto. Ah, sí, o sea, quería hacer un comentario, no tanto de argumento, pero en una clase justamente me dieron sobre el caso de una autocracia, que o sea, según el profesor era como que si bien no era escogido de manera democrática, las personas están de acuerdo y según él eso le da legitimidad. No sé si tiene que ver algo con eso. O sea, me recuerdo de la clase, pues, que vi hoy. Ok, dime tú si tiene algo que ver. No sé, porque estaba buscando el significado de ese sistema y no era lo que nos dijo el profesor, entonces me estoy poniendo nerviosa. Ya. Ok, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué piensas tú de que puede aplicar para alguno de los dos lados de esta moción? A ver, yo creo que aplica más para un caso de oposición, porque si bien no fue elegido de manera democrática, no necesariamente es malo, porque igual le da, la gente en sí lo acepta, no es que lo acepte, pero sí le da una buena calidad de vida. No sé cómo resolver mucho el debate, pero mi pregunta más iba para ver si me podías aclarar esas dudas. Y eso. Ok, ahorita yo les voy a mostrar los casos que sacaron en el debate. Ok, vamos a leer la intervención de dicha. Ay, no me abre el chat. Ok, dice. Solo para decir si gobierno defendería tipo la libertad de expresión y que nada justifica la presión y que por su lado sería inestabilidad que produciría no romper la rueda. Ok, sí. O sea, eso es una lectura del debate al final. Es como, yo creo que en esta moción es preguntarse, y es un poco lo que ustedes han hecho de, ok, nosotros desde nuestro, puede ser nuestro sesgo, percibimos las dictaduras como malas y eso nos hace creer probablemente que lo mejor es romper la rueda, pero también es un poco lo que ustedes dicen desde OPO. ¿Vale la pena romperlo a pesar de que sea una dictadura si las personas están viviendo bien? Antes de ver los casos, ¿alguien quiere decir algo más? ¿No? Ok. Nada, yo saqué los casos de las altas, o sea, vi el debate de altas y hice un pequeño resumen de los casos de cada cámara y obviamente la idea es que comparen un poco con las ideas que tuvieron. Ojo, obviamente las mociones están diseñadas para, digamos, que tengan un montón de líneas y perspectivas diferentes. No, creo que ganaron Mati y Marce. Creo, estoy casi segura de que sí. No, porque este es el presemodo virtual. Este no es el... Sí, sí, ellos ganaron con la presencial, exacto. Nada, obviamente, si lo que ustedes pensaron no se parece a lo que los debatientes sacaron, X. O sea, la idea es que tengan como una guía en caso de que realmente no hayan logrado leer bien la moción. Y fíjense cómo aquí están los casos. Primero, en gobierno, sacaba un encuadre de que es poco probable que haya una polarización política que sea problemática a la hora de unas elecciones. Porque si realmente la rueda ha existido por tanto tiempo, es porque probablemente las personas tienen ideas en común, porque probablemente hay pocos grupos disidentes que buscan como romper con ciertas ideas y que esto de cierta manera hace un poco más probable que se dé un proceso un poco más ameno, porque sí, probablemente haya diferentes partidos, pero no tienen por qué ser radicales, no tienen por qué ser como opuestos que puedan generar un conflicto y una ruptura del tejido social. Y básicamente explican por qué en oposición hay una agencia que está bastante limitada por el control de la información y la limitación de la información, que es lo que les he dicho durante todo el taller. ¿Cuáles son los beneficios que plantean de la ruptura? Primero, el fomento de una educación sobre instituciones democráticas, es decir, si estamos haciendo una transición, pues obviamente hay como una construcción conjunta de todas las personas que forman parte de la rueda a tener instituciones que respondan y representen a todas las personas por igual. Hay una construcción que refleja el derecho de todas las personas, garantiza los buenos niveles de vida porque nos forma
como preventiva que hace gobierno, es explicar, o que hace Alta de Gobierno, es explicar cómo es cierto que las personas quieren mantener sus buenos estilos de vida y cómo esta transición democrática también puede garantizarlo. Y lo explica a través de varias cosas, pero me parece que particularmente estas dos explicaciones son las mejores. La primera es la explicación de cómo las personas que terminen en el gobierno tienen fuertes incentivos a mantener ese buen estándar de vida o esas buenas condiciones de vida, porque vienen de esas condiciones de vida, porque han disfrutado de esas condiciones de vida y reconocen el valor que tiene la vida de las personas. Y segundo, porque probablemente son personas calificadas para gobernar. Alta de Gobierno explica cómo estamos hablando de una sociedad que probablemente está educada, lo que significa que probablemente las personas que estén en el poder sean personas capacitadas para asegurar cierta eficiencia en toma de decisiones. Obviamente hay un choque de principios de la libertad de decidir de las personas a través del acceso a información y la libertad de expresión, no solo desde una perspectiva política, sino que Alta de Gobierno hace una explicación que me parece particularmente importante de cómo la capacidad de expresarse forma parte de la identidad de las personas o puede pasar a formar parte de la identidad de las personas. Cómo eso que queremos decir o que decimos es algo que forma parte de nosotros y cómo eso es importante y cómo es importante que las personas dentro de una sociedad puedan hacer valer eso. Y por último, saca un punto de irreversibilidad porque explica, y el InfoSlide concede, que es ahora o nunca, y básicamente explica que estos beneficios entonces no aplican solo como a este reducido cantidad de personas, sino que como ahora aplicarán para el resto de generaciones, estamos hablando de una cantidad infinita de personas que se benefician de la ruptura de la rueda. ¿Cómo entra oposición al debate? Y estoy casi segura, si no me equivoco, que Alta Oposición ganó esta final. Oposición parte de un encuadre en el que explica un poco lo que ustedes decían, cómo las personas pueden estar dispuestas a ceder ciertas libertades a cambio de una vida tranquila o de una buena vida, de una vida segura, tranquila, y cómo esto se ve en muchas cosas, cómo constantemente cedemos un montón de cosas al Estado cuando los elegimos o cuando no los elegimos, a cambio de yo vivir bien. Yo no quiero, por ejemplo, y esto se los digo yo como mi interpretación de esto es un poco de capaz, no me importa tanto elegir si la persona que ya está ya me asegura lo que yo quiero, para que yo me voy a tomar entonces el trabajo de revisar un montón de candidatos. Las personas realmente están viviendo bien, probablemente no tienen la necesidad intrínseca de elegir, pero además Alta Oposición hace un encuadre que me parece particularmente importante y que esto, sí, o sea, si ven el debate y guardan notas sobre el respecto, los va a ayudar bastante, es cómo la democracia es inefectiva en función de que no cumple sus principios principales. Es decir, Mate explicaba cómo al final la democracia debería funcionar bajo estos principios, pero que como no lo hace, realmente la democracia como la conocemos no es funcional y sus principios son que es legítima por la capacidad que tienen las personas de decidir y la creencia de que la libertad es la dignidad intrínseca del ser humano. Y él explica que no funciona así porque evidentemente hay democracias o votaciones que no son representativas, porque no todas las personas votan o porque igual no gana el más votado, aunque eso lo menciono un poco después, que al final, a pesar de que veamos la libertad como algo importante, hay un montón de debates en que se van a enfrentar a explicaciones como tu libertad llega hasta que afectes la libertad del otro y bla, bla, bla. Y que bajo ese tipo de ideas que ya están socialmente aceptadas, la democracia realmente no cumple la función por la que está legitimada o está como glorificada desde la perspectiva social. Y por último explica cómo son los comportamientos transicionarios de las personas, cómo probablemente hay instituciones débiles, porque precisamente en un corto plazo va a haber una construcción que no va a ser efectiva de un día para otro, sobre todo porque nunca lo ha sido, entonces no hay explicaciones, por lo menos hasta este momento, desde gobierno, para entender por qué es cierto que esa transición va a ser como súper amena y linda. Y también habla de algo importante que es la susceptibilidad a la influencia externa, porque habla de cómo cuando los países tienen instituciones débiles, como tienen transiciones un poco frágiles o inestables, son más susceptibles a que venga alguien de afuera y se aproveche de esa situación. Y hace como una analogía de títeres
de cómo es problemático que la rueda se convierta entonces en un títere de otro país que quiere beneficiarse de lo que puede haber en este país. Y luego, curiosamente, habla de los beneficios que tiene el autoritarismo. Esto me parece importante porque fíjense cómo cuando hablábamos de los regímenes autoritarios hablábamos de puras cosas malas, pero yo siempre digo que por algo las monedas tienen dos caras y que creo que es bueno que veamos como siempre lo bueno y lo malo de una cosa, sí, de las cosas, pues como lo bueno y lo malo. Y me pareció curioso precisamente esta construcción de cuáles son los beneficios que tiene el autoritarismo. Primero habla de la eficiencia en la toma de decisiones, porque como está centrada precisamente, lol. Ajá, como está centrado en una sola persona o en un solo grupo de personas, las decisiones no tienen que pasar, por ejemplo, por un proceso súper largo de que todas las personas las aprueben, sino que hay mayor eficiencia a la hora de aplicar ciertas cosas, independientemente si son buenas o malas. Pero además, otra cosa que me pareció bastante curiosa y que me gustó es el tema de cómo hay mayor posibilidad de que se den proyectos a largo plazo. Porque como el régimen autoritario o la dictadura está buscando mantenerse en el poder y realmente no va a haber un cambio político porque no es como que el presidente se va en 6 años, realmente no hay cortoplacismo en función de los proyectos que se aplican. Entonces, como hay una perspectiva más largoplacista, esto permite que se apliquen probablemente políticas o proyectos que pueden ser más beneficiosos para las poblaciones y esto lidia de cierta manera con esta idea de, estamos salvando a las futuras generaciones. Entonces Mati decía como, bueno, pero es que tú las puedes salvar cuando tú estás pensando en ellas porque tú reconoces que las futuras generaciones son gente que tú vas a seguir gobernando porque tú no te vas a ir nunca de aquí. Y por último, las críticas a la democracia y por qué la decisión y que las personas puedan decidir no siempre es lo mejor del mundo. Primero, porque literalmente votar no lo hace necesariamente bueno. Que las personas voten por algo no significa que esto sea necesariamente bueno o representativo. Algo aquí que me parece importante que él comentaba era como la idea de cómo hay países donde la masa política está controlada por grupos que suelen ser discriminatorios. Entonces que al final la mayoría de los votos no va necesariamente al mejor candidato, porque las personas que lo están eligiendo bajo un sesgo que es discriminatorio. Entonces, hay votaciones, pero no necesariamente es bueno. También habla de cómo puede ser no representativo, porque hay países donde, por ejemplo, no necesariamente tienes que ganar con la mayoría, es decir, países donde hay un montón de partidos, hay candidatos presidenciales que ganan con el 30% de los votos solo porque fueron el candidato que obtuvo más solo. Y esto no es representativo. O sea, que el 30% de la población haya votado por este candidato no significa que todos vayan a estar súper contentos, solo es la forma en la que funciona el sistema. Y que al final lo que dice es cómo la democracia usurpa el bienestar material que algunos priorizan, y esto es una forma de hacer link con su primera construcción de cómo las personas pueden estar dispuestas a ceder ciertas cosas a cambio de lo que les interesa. Y eso es importante porque lo que les explicaba era un tema de creen o se conforman con la democracia. Es decir, como hay democracia, entonces no importa que el gobierno sea un desastre, entonces no importa que hayan cosas que no se hagan, porque qué lindo que tú puedas votar, qué lindas tus elecciones. Entonces es al final una idea de la democracia no siempre es un bien en sí, la democracia no es un bien en sí, la democracia es un bien cuando se traducen beneficios para las personas, para la mayoría de las personas, y lo que él planteaba es cómo es que esta idea de democracia mágica realmente no importa si las personas a la rueda viven fino bajo su dictadura, que se mantenga. ¿Tienen dudas? Ok, asumiré que no. Entonces, eso es todo. Espero les haya gustado el taller. Muchas gracias por su atención con signo de interrogación, porque no sé si me están prestando atención. Pero nada, realmente espero que les haya gustado. Lo que digo siempre, hoy estoy a la orden. Cuando tengan dudas, si están viendo la grabación, lo que sea, me avisan. Espero obviamente que puedan usar esta información en debate y lo puedan usar bastante. Voy a parar la grabación.